Y lo hacemos con la ayuda de Teresa Martínez Díaz, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Nebrija. Teresa, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es la propuesta que ha traído el Ejecutivo? ¿Cuál es el decreto ley? ¿Cuál es la norma que se ha establecido para poder regular lo que sucede a partir del 9 de mayo? Bien, bueno, pues nos ha sorprendido esta semana, ¿no?, la publicación de un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo. Y bueno, esto viene después de las críticas y de la polémica suscitada estos días atrás y semanas atrás por la falta de una alternativa al estado de alarma, porque ya el Gobierno anunció su intención de no solicitar prórroga del estado de alarma después de 6 meses, pues no carecíamos de una alternativa o de un marco jurídico alternativo al estado de alarma, y esto, como digo, suscitaba mucha inquietud y preocupación por saber qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir del 9 de mayo? Pues bien, como digo, el 4 de mayo se aprueba este Real Decreto Ley que básicamente, bueno, regula medidas de distintos ámbitos, ¿no?, social, sanitario, jurisdiccional. Entonces, básicamente, la transformación o la solución que viene a dar a la falta de estado de alarma, que es el estado de alarma es el instrumento jurídico que amparaba, que permitía que las administraciones, tanto la central como las autonómicas, pudieran dictar, pudieran adoptar medidas para combatir la pandemia, para prevenir y para controlar la pandemia, que supusieran restricciones de derechos fundamentales, por ejemplo, a la movilidad, a la libertad de circulación o al derecho de reunión, por ejemplo. Entonces, como digo, esa posibilidad de restringir derechos o de limitar derechos fundamentales nos la daba el estado de alarma, pero sin estado de alarma pues teníamos la preocupación de saber qué iba a suceder. Entonces, este Real Decreto Ley aprobado esta semana por el Gobierno viene la solución que aporta, la solución que viene a dar es modificar, lo que plantea es una modificación del recurso de casación previsto por la regulación de la jurisdicción contencioso administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto, lo voy a explicar un poco para que se entienda. Viene a ser, para que todo el mundo lo pueda entender, cuando el verano pasado decayó el estado de alarma, el estado de alarma, todos recordamos cómo las comunidades autónomas dictaban medidas, pues confinamientos perimetrales o determinadas medidas, pero, como digo, sin el marco del estado de alarma. Entonces, estas medidas, en amparo, o sea, de acuerdo a la legislación ordinaria en materia de salud con la que contamos, pues estas medidas, si suponían restricción de derechos fundamentales, necesitaban, al carecer de estado de alarma, necesitaban de la ratificación de un juzgado, ¿de acuerdo? Hasta ahora, hasta la fecha, lo vivimos los meses de agosto y septiembre, sin estado de alarma, vimos cómo las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos dictaban medidas, ¿de acuerdo? Dictaban medidas y necesitaban contar con la ratificación de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. En algunas ocasiones contaban con esta ratificación o autorización judicial, pero sucedía que en ocasiones, como por ejemplo ocurrió en el caso del País Vasco y también creo que en Aragón, pues que determinadas medidas fueron rechazadas o no fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma. Entonces se creaba una situación, pues, de indefinición, de inseguridad jurídica y sanitaria también, que creaba confusión entre la población. Como ahora volvemos a ese punto del verano en el que no tenemos estado de alarma ni se ha modificado la legislación sanitaria para adaptarla a esta realidad que vivimos pandémica, como no se ha adaptado la legislación que tenemos, que es ambigua, que no da respuesta, digamos, no da una respuesta satisfactoria a la situación que vivimos, porque faltan medidas concretas, es demasiado ambigua, demasiado abstracta, entonces es insuficiente, puede resultar insuficiente en determinados aspectos, pues al no haberse realizado esta modificación o aprobación de una legislación de pandemias, que ha habido tiempo, porque ha habido 14 meses desde que comenzamos a vivir esta situación, ha habido 14 meses para que el Parlamento aprobara una nueva legislación o adaptara la existente,
y al no tener estado de alarma volvemos al punto que estábamos este verano, en el mes de agosto, ¿no? Entonces, claro, lo que quiere evitar el gobierno es que las comunidades autónomas necesiten adoptar medidas que impliquen, a veces por exigencias de la salud, que impliquen restricción de medidas, en caso de que se agraven, por ejemplo, pues los datos de incidencia o de, yo qué sé, de la presión de las UCIs o número de fallecidos, en fin. Entonces, que si las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos necesitaran seguir acudiendo a estas medidas restrictivas de derechos fundamentales, como son los confinamientos perimetrales o como son los toques de queda, porque plantean menos problemas, pues el hecho de tener que llevar mascarilla obligatoria en lugares públicos o el hecho de que los locales tengan que cerrar a una hora determinada o se reduzcan los aforos, esas medidas no revisten tanto problema, ¿no? Pero sí los confinamientos perimetrales, como digo, sí los toques de queda, porque claramente suponen restricción de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué novedad aporta este Real Decreto Ley aprobado esta semana por el Gobierno? Intenta evitar esa situación que decía antes de confusión, de inseguridad jurídica y que una comunidad autónoma, pues eso, dicte de repente un confinamiento perimetral y un Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad rechace esa medida, no la ratifique. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hace el Real Decreto Ley? Modificar el recurso de casación, según lo tiene recogido la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y permitir a las comunidades autónomas, permitirles impugnar en casación ese auto de los TSJ, de los Tribunales Superiores de Justicia, recurrirlo en casación al Supremo y trasladar el problema, digamos, la solución, a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con jurisdicción en todo el territorio nacional, nuestro máximo tribunal, ¿no? Entonces, que tenga que ser la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la que, tras ese recurso de casación que han interpuesto la comunidad autónoma, el gobierno de la comunidad autónoma, decida si esas medidas son autorizadas o no, ¿vale? Es decir, le dan la última palabra al Tribunal Supremo. Y este recurso de casación se modifica porque se hace en un tiempo exprés. O sea, digamos que es un procedimiento preferente. Tiene que ser, claro, lógicamente no puede dilatarse la decisión del Supremo porque estamos hablando de medidas que requieren urgencia, ¿de acuerdo? Que tienen que ser adoptadas en unos días, ¿no? Concretamente da 5 días la ley, 5 días al Supremo, una vez que todas las partes han realizado las alegaciones pertinentes y tal. Entonces, en eso consistiría la solución. ¿Sí? Teresa, ¿qué es lo que ha respondido el Supremo, ¿no?, ante este papel que le ha otorgado el Gobierno mediante esta modificación legal? Porque hemos visto sorpresa, incluso bueno, pues reticencia, ¿no?, frente a ese papel que se le da, por más que sea express, por más que permita agilizar un poco el procedimiento y por más que el objetivo sea evitar esa confusión, ¿no?, dar otra serie de amparo legal. ¿Qué es lo que dice el Supremo y por qué? Claro, el Supremo lo primero que ha expresado sorpresa, porque es una medida de última hora y es una medida un poco típica. No era lo lógico. Lo lógico, como decía yo antes, como explicaba, era que durante estos 14 meses, que ha habido tiempo suficiente, pues se hubiera modificado la legislación ordinaria en materia de salud, adaptado a esta situación inédita que vivimos de pandemia. Pero como no se ha realizado, pues han optado por esta solución en el último momento. El Supremo efectivamente ha expresado sorpresa y también, ¿por qué no decirlo?, pues incomodidad o no parece estar muy conforme con la solución. Muchos jueces han expresado pues su desacuerdo no se ve muy claro en qué medida puede venir esto a suponer una solución, porque digamos que lo que está pretendiendo el Gobierno con esta medida es que el Tribunal Supremo, digamos que siente jurisprudencia, que unifique criterios. Se trata de evitar la disparidad o la divergencia de criterios de los tribunales superiores de justicia, ¿no?, de las comunidades autónomas, pues que el de Madrid pueda ratificar las medidas o el del País Vasco pueda rechazarlas, en fin, para evitar esa dispersidad, esa divergencia de criterios
se le encomienda al Tribunal Supremo que en tiempo récord resuelva y unifique criterio, o como que siente jurisprudencia o unifique doctrina. Pero esto, en primer lugar, los jueces, es trasladar el problema a los jueces, y en concreto aquí al Tribunal Supremo. Es trasladar el problema a los jueces cuya función es aplicar la ley, no dictar medidas, no aplicar medidas, ni entrar a decidir si esas medidas son proporcionadas o no. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Los jueces están sometidos al imperio de la ley y a aplicar la ley. Y en este caso, pues no hay, por desgracia, unas leyes claras, concretas, en las que los jueces puedan saber a qué atenerse. Unas leyes en las que digan, pues, en función de estos criterios concretos, objetivos, a partir de aquí, pues sí se podría aplicar estas medidas más restrictivas, ¿no? Entonces, la función del Tribunal Supremo es un poco armonizar esas restricciones, pero esto es complicado, lo va a tener complicado porque, a ver, puede darse el Tribunal Supremo va a tener que entrar a decidir sobre si las medidas son o no proporcionadas en función de criterios sanitarios, en función del contexto sanitario de ese territorio, que puede no ser el mismo. O sea, lo que quiero decir es que por el hecho de que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, ratifique medidas en una comunidad autónoma, por ejemplo, un confinamiento perimetral o un toque de queda, eso no se puede trasladar a que lo vaya a hacer en todas las comunidades autónomas, porque habrá que decidir si las medidas se ratifican o no, si son proporcionadas, ponderadas o no, en función del contexto sanitario, de los datos, de la información de la que disponga esa comunidad autónoma, y pueden ser pues más graves en una que en otra. Entonces, él podrá decir, a la misma medida, podrá ratificarla en una comunidad autónoma y en otra no, en función de ese contexto sanitario, o incluso en la misma comunidad autónoma, que sabemos porque lo estamos viviendo, que una comunidad autónoma puede tener unas cifras y una situación buena y en cuestión de pocas semanas o pocos días agravarse. Entonces, que donde antes ha rechazado la medida, después la tenga que aprobar, con lo cual tampoco podría el Tribunal Supremo cumplir ese papel de unificador de doctrina o de creador o de sentar jurisprudencia, porque esto es muy cambiante el contexto, ya lo hemos vivido, y dependerá, pues como estamos viendo, de información sanitaria y de datos sanitarios. Y luego también hay que tener en cuenta que hasta ahora dependía de los tribunales superiores de justicia, cuando no había estado de alarma, el verano pasado. Dependía de los tribunales superiores de justicia, que unos a lo mejor pues estimaban las medidas y otros no. Pero es que a lo mejor el Tribunal Supremo opta por el criterio más restrictivo. Con lo cual, ¿qué harían las comunidades autónomas si el Tribunal Supremo decide? Porque algunos tribunales superiores de justicia, como vimos el año pasado, sí ratificaban dichas medidas de los gobiernos autonómicos, sí las ratificaban, pero ¿y si el Tribunal Supremo opta por el criterio más restrictivo y decide que esas medidas pues no cuentan con cobertura legal, con un soporte, con una herramienta jurídica que las ampare? O sea, que no resuelve de todo el problema. Seguimos con el problema de la confusión y encima el malestar que les está trasladando una tarea, una labor que no es la que les corresponde. Esto le corresponde al Ejecutivo Autonómico Central dictar las medidas y al Legislativo aprobar una normativa clara, concreta, que puedan los ejecutivos Teresa, muy rápidamente, una última cuestión, que me quedo sin tiempo, pero sí quería preguntarte, porque destacabas al principio que hemos tenido 14 meses para legislar y que no se ha hecho. ¿Cuál crees, a tu juicio, que sería la forma correcta de haber creado esta legislación, o qué es lo que se debería haber hecho en lugar de la propuesta que tenemos hoy en día encima de la mesa? Sí, bueno, pues podría, desde haberse aprobado una ley web, una ley de pandemias, una ley que se adaptara a esta situación excepcional, inédita, que nunca nos había tocado vivir antes y que ahora, por desgracia, pues nos ha tocado. Entonces, desde aprobar una legislación nueva hasta reformar
las leyes existentes en materia de salud. Por ejemplo, pues la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, que esa ley, de esa ley las autoridades sanitarias les permite a las autoridades sanitarias esta ley que tenemos, ley orgánica, como digo, de medidas especiales en materia de salud pública, les ha permitido adoptar medidas restrictivas de derechos, pero como digo, esta ley pues no es una ley de alcance general, es una ley primero ambigua, no concreta tanto, es demasiado ambigua, demasiado corta, y luego es más para casos más focalizados, ¿no? Por ejemplo, de una persona o un grupo de personas, pero no permite adoptar medidas de alcance general, que es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Medidas de alcance más general. Entonces, bueno, pues se podía haber, como digo, aprobado una nueva ley o reformado las leyes existentes, adaptándolas a la situación que vivimos. Y para eso está el derecho, para dar soluciones a los problemas, a los conflictos Pues de la sociedad. Teresa Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos esta explicación. Vamos a ver qué sucede a partir del 9 de mayo y cómo se van, bueno, pues legislando, ¿no? Y sentando todas las bases de lo que nos acabas de contar. Buenas tardes, gracias.